Doctor, adelante. Saludos reiterados. Muchísimas gracias de nuevo por la invitación. Gracias por sus palabras, Giordani. Siempre un placer acompañar a estos eventos, especialmente a este Congreso Iberoamericano sobre uso sustentable de la biodiversidad y áreas protegidas. Me voy a permitir compartir la pantalla, si ustedes están de acuerdo, y empezar esta, no sé si la están viendo. Perfecto, doctor. Listo. Bueno, yo voy a enfocarme en el Ecuador, aunque es una realidad que se puede, digamos, aplicar a cualquier país megadiverso de este continente, a cualquier país de este continente. Y básicamente lo que vamos a hablar es un poquito sobre la biodiversidad en un escenario de pandemia, en un escenario complejo desde todo punto de vista. Bueno, evidentemente cuando hablamos del Ecuador hablamos de un país megadiverso, uno de los 17 países megadiversos. Voy a nombrar solo algunos como récords del Ecuador para que quienes no son de este país y están en este evento conozcan. El Ecuador tiene un número increíblemente alto de especies de anfibios, por poner un ejemplo. De entre los 10 países con mayor diversidad biológica de anfibios en el mundo, y si es que vemos el tamaño del país, es el país con la abundancia más alta por unidad de área en el mundo. También es un país con casi 1.250 especies de peces, de las cuales 800 son especies de agua dulce. Se dice que en la cuenca del río Napo hay más especies que en toda Norteamérica, incluyendo México. Es un dato que saqué por ahí. La foto que vemos ahí es el pez óseo más pesado del mundo, es el pez luna o mola de las aguas que también existen aquí en el Ecuador. Otros récords, por ejemplo, tenemos 17.000 especies de plantas con flores, es decir, plantas con flor. 4.000 son orquídeas, y de estas 4.000 orquídeas, 1.714 son orquídeas endémicas. Ahí está la orquídea más pequeña del mundo hasta el momento registrada, de 2 milímetros de tamaño la flor, ¿no? Eh, en aves es el tercer país más diverso de América Latina, 1.670 especies, 124 de estas son colibríes. Ahí podemos ver el colibrí pico de espada, cuyo pico, como se ve en la foto, es, es tan grande o más grande que el propio cuerpo, ¿no? Tenemos 440 especies de mamíferos, de las cuales 173 son murciélagos y 120 son roedores. También es un país con altísima diversidad de mamíferos, ¿no? Así podríamos pasar horas hablando sobre la biodiversidad ecuatoriana, pero más bien vamos a hablar de cuál es el estado, es decir, cómo hablamos de biodiversidad y de conservación, porque hay que reconocer que mucha de esta biodiversidad se encuentra en peligro de extinción. Mucha de esta biodiversidad ha disminuido sus poblaciones dramáticamente. Recientemente, el año pasado, salió el informe, el índice del planeta vivo que saca WWF, y se habla que en América Latina ha habido una disminución de hasta el 94% de las poblaciones de más o menos 12.000 especies analizadas. Eso es un dato sumamente grave. Ese es un dato que nos lleva a pensar en la necesidad de hablar de conservación. Pero ¿cómo se puede hablar de conservación con un modelo de desarrollo que es absolutamente inequitativo? Ayer yo estuve en el lanzamiento del reporte planeta, el índice del planeta, el índice de desarrollo humano del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, y los datos de pobreza en el mundo y en el país son realmente alarmantes, y particularmente ahora con la pandemia. La CEPAL dice que va a haber una contracción eh, histórica de la economía. Se habla del 5.3% negativo en 2020, en 2021 probablemente sea un poco más, o por lo menos lo mismo, y el número de personas pobres en la región ha sido de 200, más o menos 200 millones de personas, de las cuales entre 60 y 90 estarían en pobreza extrema.
Entonces, ¿cómo el impacto de la COVID en la economía? Pues es dramático. Todos, digamos, los países que tienen, por ejemplo, ingresos turísticos han visto disminuidos casi a cero los ingresos durante el año 2020. Tenemos el ejemplo patético y gravísimo en el Caribe, en Galápagos, en donde, pues, digamos, el 70-80% de la población en el caso de Galápagos depende de las actividades de turismo, caídas de precios, desconfianza del inversionismo, de los inversionistas y el empeoramiento de condiciones financieras globales. Entonces, ¿cómo hablar de biodiversidad y conservación en este escenario? Entonces, yo creo que lo que importa ahora es empezar a entender una serie de premisas que sería bueno discutir en eventos como este y en otros eventos eh, que realmente nos indiquen, digamos, cómo la ciencia, cómo las diferentes aspectos de la ciencia relacionados con los temas ambientales nos ayudan a encontrar soluciones a estos problemas, ¿no? Una de las cosas que decía el informe de desarrollo humano es que tanto las inequidades sociales y económicas como los problemas de conservación se juntan y se multiplican, ¿no? Entonces, precisamente para entender la necesidad de resolver estos problemas hay que no solamente resolver el tema social y económico o no solamente el tema ambiental, porque ambos temas están íntimamente relacionados y vamos a ver por qué. Básicamente, la primera premisa es definir y entender claramente que la biodiversidad trae beneficios, que no es solamente la biodiversidad, el número de especies, el número de ecosistemas, la variabilidad genética o la diversidad genética, sino que todo eso nos trae beneficios a nosotros como seres humanos en términos de alimentos, en términos de materias primas, de medicinas, el 70, quizás 80% de las medicinas no naturales, las medicinas que se venden en la farmacia provienen de recursos de la biodiversidad. Agua dulce, como Quito, por ejemplo, el 70-80% del agua de Quito viene de los páramos, es decir, los ecosistemas de montaña que rodean a la ciudad. La biodiversidad además nos trae beneficios en la regulación de la calidad del aire, del agua, del clima. Es muy sabido cómo, por ejemplo, en la Amazonía se forman esta hipótesis tan interesante de los ríos aéreos, ¿no? Es son corrientes de aire caliente que se van hacia la atmósfera y navegan por el cielo, que digamos, originadas en la Amazonía, y que navegan por los cielos de América hasta llegar a zonas tan distantes como la Pampa Argentina. Sí, sí, una zona tan rica y tan fértil como la Pampa Argentina se nutre del agua que viene de la Amazonía. Entonces hay un impacto enorme en la regulación del clima por parte de los ecosistemas, en este caso de la Amazonía, ¿no? Cómo se regula la erosión, cómo se regulan enfermedades y plagas. Estamos viendo la COVID y cómo pues una manipulación, ya está casi comprobado que una manipulación irresponsable de la fauna silvestre nos ha traído estas consecuencias y el COVID es una de las muchas pandemias que pueden venir en el futuro. No puede haber agricultura, por ejemplo, sin polinización. Es decir, si se acabaran los polinizadores, se terminaría la agricultura en el mundo. En fin, en temas de regulación también la biodiversidad es fundamental. En términos de apoyo, ¿no? La formación de suelos, el informe Planeta Vivo, que yo invito a todos y a todas a analizar, a estudiar, tiene un capítulo muy importante sobre la microfauna y flora del suelo, es decir, cómo esa fauna ayuda a la formación de suelos y por lo tanto a la agricultura, temas de fotosíntesis y temas de ciclos de nutrientes. Y hay también un beneficio en temas culturales, ¿no? La naturaleza está presente en casi todas las creencias, las fes, las religiones, ¿no? En términos de valores espirituales, valores estéticos. Por supuesto, el tema de la recreación y el turismo que nos lleva a todo este ámbito del ecoturismo
y todos sabemos ahora, en este encierro que estamos obligados a llevar en mayor o menor grado, lo importante que es en estos momentos salir al campo, ¿no? Salir a disfrutar de la naturaleza para nuestra salud mental y física. La segunda premisa es que una naturaleza enferma implica una sociedad enferma. Este es un dato de la Organización Mundial de la Salud. Cada año mueren 1.7 millones de niños y niñas por causas relacionadas con el medio ambiente, ¿no? Muchas muertes por infecciones respiratorias, neumonías, por diarreas, por afecciones neonatales, por lesiones y por supuesto por enfermedades transmisibles como el paludismo, ¿no? Hay zonas en el Ecuador y me imagino que en muchos otros países de malaria endémica, ¿no? La zona, por ejemplo, de Esmeraldas. Es una zona en donde leía la otra vez que el 60% de los niños del norte de Esmeraldas ya nacen con malaria, es decir, heredan la malaria de la misma madre, ¿no? La tercera premisa es que en estos momentos en que estamos en una crisis económica y que hablamos de una recuperación de la economía, esta recuperación tiene que ser sostenible y tiene que ser equitativa y tiene que ser justa. Es decir, nosotros tenemos que entender que probablemente entremos a una nueva normalidad. Y ayer en este evento de Naciones Unidas sobre el índice de desarrollo humano y el informe de desarrollo humano se hablaba de que la humanidad está entrando en este antropoceno, en una nueva era geológica, en el antropoceno, ¿no? Que es la capacidad, es la era que se caracteriza por la capacidad que tiene el ser humano de modificar los ecosistemas radicalmente, de modificar la fauna, la flora de manera radical. Yo no creo que entramos al antropoceno con la pandemia, yo creo que ya entramos al antropoceno hace mucho tiempo y por supuesto no podemos volver a lo mismo después de la pandemia, aunque los datos que tenemos y las señales que tenemos nos indican que estamos volviendo a lo mismo. Lamentablemente no estamos aprendiendo de las lecciones que nos da la naturaleza y vemos incluso que durante la pandemia, mientras algunos estuvimos encerrados, otros se dieron gusto haciendo deforestación ilegal, minería ilegal, una serie de ilícitos que pues nos indican que aún con pandemia, aún en la pospandemia, va a haber gente que va a seguir haciendo lo mismo. Una de las cuestiones que son fundamentales en esto de la recuperación de la economía es la necesidad de planificar en el largo plazo, ¿no? Yo creo que es una de las cosas que muchos países como el Ecuador han ido perdiendo, ¿no? Es decir, la planificación de largo plazo. Cada 4 años el Ecuador se reinventa cuando se cambia de gobierno y asumo que a muchos países les pasa, a otros no, otros sí planifican en el largo aliento. Pero no podemos dejar de planificar y de tener unos horizontes, unas metas de largo plazo. Yo entiendo que las metas del 2030 son una guía para aquello, pero yo creo que los planes de desarrollo nacionales tienen que no durar 4 años, tienen que durar 10, 15, 20 años. Tiene que haber planes de desarrollo de más largo plazo que permitan tener metas de más largo plazo. Y por supuesto, lo que se discutió también ayer en este lanzamiento del informe del desarrollo humano es la necesidad de un nuevo modelo de desarrollo. Un nuevo modelo que lo que busque es precisamente esa necesidad de recuperarse económicamente, de crecer o no. Hay algunas hipótesis ahí del decrecimiento económico, pero teniendo en cuenta lo que es la naturaleza y teniendo en cuenta los aspectos sociales de equidad, de la necesidad de distribuir más equitativamente las ganancias, la riqueza, y que esa recuperación económica sea sostenible. Y que la sostenibilidad no sea un tema de ambientalistas, que la sostenibilidad se convierta en una política de Estado en donde tanto los ministerios relacionados con temas ambientales como los ministerios relacionados con la producción marchen hacia objetivos comunes y no los unos por un lado y los otros por otro lado, como sucede normalmente. La cuarta premisa es la necesidad esta de encontrar salidas, ¿no?
de salir del metro cuadrado. Yo aquí sí tengo que hacerles un llamado a los científicos, ¿no? Porque la ciencia es fundamental para determinar estos vínculos entre conservación y desarrollo, entre conservación y salud. Ya estamos viendo cómo la situación actual de la pandemia se debe a un problema ambiental y otras muchas enfermedades que sufrimos tienen orígenes en la relación que tiene el ser humano con el tema ambiental, ¿no? Este salir del metro cuadrado, este pensar innovativamente, obliga a la ciencia también a vincularse cada vez más con los temas de desarrollo, ¿no? Con los temas de crecimiento económico, de necesidad de resolver estos problemas gravísimos sociales. Y es así que el tema ambiental debe cruzar todos los aspectos de la sociedad, ¿no? El tema ambiental no puede ser un tema solo de ambientalistas. El tema ambiental tiene que ser un tema tratado y trabajado y manejado por todos quienes vivimos en este planeta, ¿no? Porque no se puede hablar, como hablábamos hace un momento, de agricultura si no tenemos en cuenta que tiene que haber dispersores y polinizadores. No se puede hablar de salud si tenemos problemas deforestando y destruyendo los humedales que son purificadores del agua, por ejemplo, ¿no? El salir del metro cuadrado también implica un fuerte componente de educación, ¿no? Solo decían por ahí que lo que se conoce es lo que se cuida, ¿no? Si no se conoce, no se cuida. Y la educación tiene que ser también ahí el llamado también a la academia, ¿no? Que la educación vaya más allá de la formalidad, de la educación formal y empiece a ver esa educación también a las comunidades, a quienes viven en los ecosistemas, etcétera, ¿no? El ambiente tiene que volverse parte de la sociedad, ¿no? Es decir, tiene que ser parte del debate diario, tiene que ser parte del debate de las políticas de Estado, de las políticas de los gobiernos autónomos descentralizados. En el Ecuador tenemos autonomía y descentralización en los gobiernos locales, en las prefecturas provinciales y en los municipios y en las juntas parroquiales. Entonces, hay varios niveles, el nivel central y los niveles descentralizados, en donde el tema ambiental tiene que ser una premisa fundamental. Y por último, también, ¿no? Digamos, hemos visto una campaña presidencial en esta primera vuelta en el Ecuador, en donde poco se habló del tema ambiental, ¿no? Lo que hay es que exigir a los candidatos, a los dos candidatos que quedan para la segunda vuelta, la necesidad de que expliquen cuáles son sus posiciones sobre temas ambientales y eventualmente tenemos que ser actores políticos, sociales, políticos, para poder llevar los temas ambientales a la discusión pública. Una de las propuestas que hay que hacer fuertemente a los candidatos finalistas es la necesidad de defender y precautelar nuestro Sistema Nacional de Áreas Protegidas. El Ecuador tiene casi un 20% de su territorio dentro de alguna categoría estatal oficial de manejo. Si a eso le sumamos ciertas áreas como los bosques protectores, que son otra categoría, las áreas del programa Sociobosque, la conservación privada, fácilmente llegamos a un tercio del territorio. Y si a eso le sumamos los territorios indígenas, que son en la mayoría de los casos también espacios donde se maneja de una forma más o menos sostenible la biodiversidad, entonces el porcentaje de áreas bajo algún tipo de manejo es bastante alto en el país. Pero digamos que para mí y para muchos el tema, y ya que este es un congreso que tiene que ver con el manejo de las áreas protegidas, una de las cosas fundamentales por las que tenemos que pelear es la necesidad de defender, proteger y mantener y fortalecer el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. ¿Y cómo se fortalece un Sistema Nacional de Áreas Protegidas? Básicamente, hay varias cosas que hay que hacer, ¿no? Dotándole de sostenibilidad financiera, por ejemplo, dotándole de personal adecuado y bien pagado,
¿no es cierto?, dotándole de capacitación a quienes manejan las áreas protegidas, integrando a las comunidades y a las poblaciones locales que viven dentro o alrededor de las áreas protegidas en la toma de decisiones, haciendo convenios para que haya, pues, manejo, un manejo eh, locales de las áreas protegidas y fomentando temas como la bioeconomía, de lo que vamos a hablar un poco más adelante. El otro tema fundamental en este tutorial, ¿no? Sí, y en países que tienen mucho problema para planificar en el mediano y largo plazo, como el Ecuador, una de las salidas es la posibilidad de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial, los PDOTs, que son los planes que los gobiernos autónomos descentralizados, es decir, los gobiernos locales, tienen que hacer cada 2 años, cada 4 años, para poder entender hacia dónde van sus metas de desarrollo y de conservación. Porque aquí es donde se tiene que aprovechar que es lo que es un plan de desarrollo para también ordenar los recursos naturales, es decir, dónde se puede hacer tal actividad y dónde no se puede hacer. ¿Qué es? ¿Cómo planificamos, digamos, cómo tenemos los recursos necesarios para que las poblaciones que se encuentran dentro de un gobierno, de la jurisdicción de un gobierno autónomo descentralizado, puedan crecer en la tasa de crecimiento de la población y tengan la posibilidad de tener los recursos suficientes para vivir? Digamos, entonces, ¿dónde se siembra? ¿Qué cosa y en dónde? ¿Dónde se deja el bosque en pie? ¿Dónde se deja sitios para sembrar plantaciones forestales que más tarde nos van a dar madera? ¿Dónde se puede hacer minería y dónde no? ¿Dónde hacer extracción petrolera y dónde no? ¿Dónde hacer actividades que son necesarias? Y claro, ahí hay, digamos, un PDOT tiene una fase de diagnóstico, una fase de propuesta y una fase de modelo de gestión, y lo que se busca pues es el modelo territorial deseado, que en mi opinión es una herramienta fundamental de manejo de recursos naturales. Se tienen metas e indicadores que permiten definir si ese modelo es realmente ha cumplido con sus metas y cuáles son las intervenciones que tienen que hacer los gobiernos autónomos centralizados. El otro tema que es fundamental conversar cuando queremos hacer conservación de la biodiversidad es la necesidad de modificar nuestros hábitos de producción y consumo. Yo creo que cada vez hay una lógica cada vez más grande entre los productores. Por ejemplo, vamos, el sector privado, el sector comunitario que producen lo que comemos, por ejemplo, ¿no? Cada vez hay una conciencia mayor de la necesidad de que la producción sea más sostenible, no tanto por un tema ético, aunque también, pero también por temas de mercados, ¿no? Hay mercados, los mercados cada vez más en Europa, Estados Unidos están requiriendo productos con certificaciones ambientales y sociales. Entonces ahí hay un tema que es necesario trabajar. El otro tema es empezar a buscar en esta riquísima biodiversidad que tenemos en países como el Ecuador, en la necesidad de utilizar de manera sostenible esa diversidad biológica y empezar a hablar de paradigmas como la bioeconomía, es decir, empezar a dejar de ser países productores o a disminuir la producción de petróleo y las actividades mineras, que si bien han traído ciertos beneficios al país, también han traído una serie de impactos ambientales y de pasivos ambientales que no están considerados en las cuentas nacionales, en las cuentas económicas. Y quizás la bioeconomía es una de las alternativas para ir saliendo lentamente del extractivismo
y empezando a pensar, para empezar a pensar en una economía basada en los recursos naturales manejados sosteniblemente, en nuevos productos, por ejemplo, en productos biomédicos, en productos alimenticios que son novedosos. En lugar de vender la materia prima, empezar a darle valor agregado al producto y dejar de vender el plátano y empezar a vender algún derivado del plátano, por ejemplo, ¿no? El otro tema que hay que modificar muchísimo es el tema del desperdicio de alimentos, ¿no? Un tercio de la comida que se compra en los mercados y supermercados se desperdicia en el Ecuador. Me imagino que es un número similar en otros países de la región. La otra vez leía que el 40% de la fruta que se cosecha en el país se pierde. Es decir, de cada 10 naranjas que se cosechan en el país, se pierden 4. Entonces, ese hábito de consumo es fundamental que también lo modificamos. Ahora, el desperdicio de alimentos también se pierde en la fase de producción y en la fase de transporte y en la fase de almacenamiento antes de llegar al usuario. Entonces, hay que trabajar en esos 4 ejes para poder entender por qué, cómo y cómo disminuir el desperdicio de alimentos. Hablábamos como relacionado con la bioeconomía, es la diversificación de la producción. No puede ser que vivamos, que nuestra economía como país dependa de 4, 5, 6 productos, siendo un país mega diverso. Entonces hay que empezar a pensar en la diversificación de la producción apoyados por la bioeconomía. El turismo, aunque ya sabemos que es un recurso sumamente vulnerable. Por ejemplo, actualmente no hay turismo porque hay una pandemia, o cuando hay un tema de algún problema social, de movilización social, de protesta, también se reduce el turismo. Cuando hay algún problema económico, también hay reducción del turismo, pero el turismo sigue siendo una alternativa fundamental, y sobre todo en países megadiversos y en países como el Ecuador, porque el Ecuador es un país que tiene decenas de ecosistemas, pero al mismo tiempo es un país sumamente pequeño y más o menos bien conectado. Hay carreteras más o menos por todo lado, y a diferencia de otros países de la región, podemos cambiar de ecosistema en poquísimo tiempo. Lo que hay es que impulsar un turismo que esté basado pues en la posibilidad de utilizar la biodiversidad, la diversidad de paisajes, pero también la diversidad cultural, gastronómica, etcétera, y no empezar a pensar, como ya están pensando algunos, en un turismo tipo Cancún, tipo Cajao, Hawái, que si bien son turismos también importantes, pero no son la vocación turística, en mi opinión, del país. Y por último, el otro tema que hay que modificar es todo el tema de saneamiento, ¿no? Todavía tenemos más del 50% de nuestros gobiernos autónomos centralizados que tienen botaderos a cielo abierto, que no tienen rellenos sanitarios y mucho menos recolección, reciclaje de desperdicios. Todavía las aguas que salen digamos, de las alcantarillas en las ciudades, se van a los ríos o al mar. Todavía nos hacen falta muchas medidas para que haya este saneamiento ambiental. Tenemos problemas con el aire, tenemos problemas con el ruido, con la luz. La luz también puede ser contaminante. Es decir, hay que hacer todo un cambio en lo que es el saneamiento ambiental. ¿Qué es lo que se necesita para todos estos cambios? Diríamos que el principal tema es la decisión política, ¿no? Yo creo que hay que reconocer que, aunque muchos de estos temas son técnicos, son científicos, las decisiones sobre qué hacer son decisiones políticas, para bien o para mal, digamos, ¿no? Entonces ahí es donde tiene que haber ese nexo entre la academia, entre la ciencia y la decisión política, porque muchas veces las decisiones políticas se toman sin tener en cuenta los análisis, los estudios científicos, y otras veces los estudios científicos y la ciencia y los científicos en general no tienen una conciencia sobre los tiempos políticos. Los tiempos políticos son muy rápidos. En cuanto a que la investigación científica es sumamente, muchas veces demasiado lenta. Entonces,
no llega a haber ese encuentro entre la ciencia y la política porque están yendo por caminos distintos, a velocidades distintas, en direcciones distintas, porque mientras el científico está estudiando cuestiones sumamente técnicas, sumamente específicas, que a lo mejor son importantes y son necesarias, pero no le ayudan al político a resolver los problemas que tienen que resolver. Los políticos también, muchos piden información científica y no somos capaces de darle al político información científica. No somos capaces de defender, por ejemplo, decisiones que tienen que ver con conservación ambiental con datos económicos. Y lo que los decisores políticos, sobre todo aquellos que están vinculados a la economía, necesitan es decir, bueno, usted no quiere que ponga aquí mi planta procesadora de lo que sea, una planta, un pozo petrolero, dígame cómo yo puedo obtener ingresos sin poner esa planta petrolera. Y nosotros, los que estamos del lado ambiental y del lado de la ciencia, nos hacemos bolas siempre, nos confundimos muchísimo, no sabemos, no tenemos la información para dotarle al político de esos datos económicos. Entonces ahí hay un tema que es fundamental de la necesidad de vincular la ciencia a la toma de decisiones. Y, por supuesto, del otro lado, que los políticos tomen decisiones apoyados en la información científica. El otro tema que se necesita fundamental son acuerdos sociales mínimos, ¿no? Este es un país en donde hay mucho canibalismo político, digamos, ¿no? Y ahora lo vemos, ¿no? En época de elecciones, las polarizaciones tan grandes que existen en la sociedad, en nuestras mismas familias. No se puede hablar de política en la mesa porque nos peleamos entre todos, ¿no? Yo creo que eso es algo que pasa cada cierto tiempo cuando hay elecciones o cuando hay momentos de crisis sociales, no solo en el Ecuador, sino en muchos países. Pero lo que se necesita es empezar a pensar en acuerdos sociales mínimos. Por ejemplo, ¿qué político? Ya tendría que ser un político demasiado perdido el que no esté de acuerdo en, por ejemplo, resolver el hecho de que el 20% de los niños ecuatorianos son desnutridos. ¿Quién no estaría de acuerdo en tomar medidas de aquí a los próximos 20 años para resolver ese problema, sea el presidente del partido que sea, de la ideología que sea, de la tendencia que sea? Y yo creo que ahí hay que encontrar esas metas para lograr acuerdos sociales mínimos, ¿no? Acuerdos sociales de gobernabilidad, porque uno de los problemas que tenemos en el Ecuador, y me imagino que en otros países, es un tremendo problema de gobernabilidad. Cuando el presidente de la República no tiene una mayoría en la Asamblea, imposible que el presidente tome ninguna decisión porque no tiene el apoyo de esa mayoría en la Asamblea. Y viceversa, ¿no? Cuando la Asamblea genera alguna ley y le veta el presidente, entonces hay un problema en donde no hay entendimiento. Eso es allá arriba, en los ámbitos del poder, pero ¿cómo logramos acuerdos sociales mínimos abajo, en la base? ¿No es cierto? Ahí es donde tenemos que trabajar nosotros, es decir, en la posibilidad de lograr acuerdos sociales mínimos a nivel local. Por ejemplo, yo tengo digamos, conozco una experiencia extraordinaria que son ¿cómo es que se llaman estos? Es algo así como congresos del agua en la provincia de Tungurahua, aquí en el Ecuador. Es como que la gente se reúne, cualquier ciudadano se reúne y empiezan a hablar sobre el problema, la problemática del agua. Y llegan a decisiones y toman decisiones y piden recursos, etcétera, etcétera. Asambleas, creo que se llaman, asambleas del agua, asambleas de la tierra o asambleas de cualquier cosa. Yo creo que hay que empezar a buscar esos acuerdos sociales en donde también el tema científico guíe ese acuerdo social, porque acuerdos sociales sin tener en cuenta los temas técnicos y científicos tampoco son, digamos, viables. La educación, fundamental educación, el cambio de chip mental a nivel de la población, a nivel de los mandos medios, a nivel de la alta dirigencia, a nivel de los tomadores de decisiones. La educación es fundamental para poder entender
los temas ambientales, la relación del medio ambiente con la economía, la relación del medio ambiente con la salud. Yo creo que eso es fundamental. Sin educación no puede haber ese cambio de comportamiento que queremos. Sin educación no se puede entender la naturaleza y su relación con la economía. Ya habíamos hablado de la planificación de mediano y largo plazo. Y por último, este tema que es tan fundamental, que es pues la necesidad de tener un modelo de desarrollo nuevo. ¿Qué es este nuevo modelo de desarrollo? Ayer se habló bastante en este evento del informe de desarrollo humano de esta necesidad de que haya mucha más vinculación entre el desarrollo, la economía y los temas ambientales, ¿no? Y de hecho, el nuevo índice de desarrollo humano ya no mide solamente los temas sociales, económicos, sino también que han incluido temas ambientales, el tema del cambio climático y el tema de la huella ecológica, como parte del cálculo del índice de desarrollo humano que, como ustedes saben, Naciones Unidas hace un ranqueo de todos los países, en donde obviamente hay países que tienen índices de desarrollo humano muy altos y otros que tienen índices de desarrollo humano muy bajos. Pero una de las cuestiones que tiene que incluir este nuevo modelo de desarrollo es también la equidad a nivel mundial. Es decir, equidad a nivel mundial significa, por ejemplo, y les pongo un ejemplo actual, el 10% de los países controlan el 90% de la vacuna contra el COVID. Es decir, eso también es inequidad, pues, o sea, eso también tiene que ser revisado. Eso es parte de los modelos de desarrollo que tenemos que ir discutiendo, porque tampoco podemos nosotros tener un modelo de desarrollo que priorice lo social a costa de lo ambiental, como lo han hecho muchos gobiernos. Es decir, empezar a explotar petróleo o minería para poder tener recursos, para poder solucionar los problemas sociales y económicos, lo cual está bien, pero no puedes hacerlo destruyendo la biodiversidad y destruyendo la naturaleza, porque entonces hay el desbalance entre lo social y lo ambiental. Tampoco es dable lo contrario, es decir, ocuparse solo de lo ambiental y no atender los tremendos problemas sociales, económicos que tenemos en nuestros países, el desbalance tampoco es lo que se busca. Lo que se busca es un balance. Y precisamente ese balance es la necesidad de que los países tengan como política de Estado la sostenibilidad. Y la sostenibilidad, como ustedes saben, son tres pilares: el tema económico, el tema social y de equidad, y por supuesto el tema ambiental. Yo incluiría un cuarto tema, un cuarto pilar, que es el pilar cultural, al que no le hemos dado mucho impacto. Yo creo que yo hasta ahí podría llegar. Muchísimas gracias. Estoy a las órdenes para cualquier pregunta que pues tengan, no sé, la dinámica del evento. Jordanis, muchísimas gracias, y colegas, muchísimas gracias. Muchísimas gracias al doctor Tarciso Granizo Tamayo, director general del Fondo Mundial para la Naturaleza en Ecuador, quien ha presentado la conferencia magistral Estado actual de la biodiversidad en Ecuador y perspectivas para su conservación. Definitivamente que hay muchos temas que van a suscitar el debate. Nosotros, a todos los que tengan la posibilidad de hacer uso de su micrófono, le vamos a habilitar para que puedan dialogar directamente con el doctor Tarciso. Sabemos que los colegas en Pinar del Río, Cuba, han tenido algún problema con su conexión, pero acá en el chat vemos el mensaje del doctor Joel Martínez Maqueira, quien es el coordinador nacional de la Red Iberoamericana de Medio Ambiente en ese país y además director general del Centro de Investigaciones y Servicios Ambientales de Pinar del Río. Y el doctor Martínez, pues muy buenos días, un saludo a Tarciso, conferencia magistral para todos los participantes en el Congreso por su conocimiento en el manejo y conservación de los recursos naturales. Quiero hacer una pregunta. ¿Qué relación existe entre los programas de ordenamiento territorial y la planificación y uso de los recursos naturales? Muchas gracias, doctor Joel, por su pregunta. Un saludo muy cordial desde aquí, desde el Ecuador. Precisamente es eso el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. Es la posibilidad de planificar el uso de los recursos naturales. Es eso precisamente el centro de los planes aquí en el Ecuador, de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial. Y estos planes se hacen cada 4 años.
Cuando llega un nuevo gobierno autónomo descentralizado, ya sea un prefecto provincial, un alcalde municipal o un presidente de junta, son los tres niveles, digamos, ¿no es cierto?, de administración que tenemos del Estado, además del gobierno central, tienen que hacer planes de desarrollo y ordenamiento territorial y hay inclusive unos lineamientos que da el Estado central para esos planes y que tienen que ver con su acertada pregunta de que es verdaderamente una planificación del uso de los recursos naturales, precisamente para evitar que estos se terminen, se extingan, desaparezcan y para que se haga un uso racional. Ahora, no todos los gobiernos autónomos centralizados tienen las capacidades para hacer estos planes. Ahí empieza el problema aquí en el Ecuador. Entonces, el desafío es darle al gobierno autónomo centralizado la capacidad, los recursos, el personal para que pueda hacer un plan de desarrollo y ordenamiento territorial. Y ese plan de desarrollo y ordenamiento territorial ojalá sea hecho con los actores sociales y económicos de esa jurisdicción. Ahí el plan sale mucho más rico en contenidos. Gracias, doctor Joel. Muchas gracias. El propio doctor Joel nos pone en relación al Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Ecuador. Existen áreas declaradas bajo protección que no cuenten con administración y si existe alguna, ¿cómo con manejo por parte de las comunidades? Mire, estamos sufriendo este momento en el Ecuador un proceso de desmantelamiento del Estado. Lamentablemente le tengo que decir, y lo digo con todas las palabras, y lo digo así franca y abiertamente. Siempre ha habido déficit de empleados y empleadas para las áreas protegidas, pero ahora, desde hace unos 2, 3 años, los últimos 2 años con más fuerza, debido a esta necesidad de reducción del Estado, que es una de las recetas del neoliberalismo, pues lo que se ha hecho es expulsar del Ministerio del Ambiente a muchísimos funcionarios. Han salido como 400 funcionarios, funcionarias del Ministerio del Ambiente y un centenar de ellos son guardaparques. Entonces, evidentemente, áreas con, haga de cuenta, 200,000 hectáreas y tienen 10 guardaparques solamente. Eso por el un lado. La otra parte de su pregunta es si es que hay áreas que puedan ser manejadas por comunidades. Hace algunos años había esa posibilidad de que se podía contratar lo que se llamaban guardaparques comunitarios y se les pagaba y hacían una labor en coordinación con el Ministerio del Ambiente. Por una serie de regulaciones y normas laborales, ahora eso ya no se puede hacer, porque si se quiere contratar a un guardaparque comunitario, hay que pagarle una serie de beneficios laborales y hay que hacerle parte del staff del Ministerio del Ambiente por unas regulaciones que obviamente son imposibles de cumplir y más todavía en un país en crisis económica. Entonces, hay, por un lado, la reducción del Estado y por el otro lado, la imposibilidad de alternativas innovadoras para poder solventar esa crisis que tiene no solo el tema ambiental, sino en general el Estado ecuatoriano y que es un desafío para el nuevo gobierno. Entonces yo, una de las preguntas que les daría a los dos candidatos para la segunda vuelta en un debate sería, bueno, ¿qué va a ser? ¿Cuál va a ser la receta para recuperar esta situación en las áreas protegidas particularmente? Muchas gracias al doctor Tarcisio Granizo. Tenemos acá el mensaje de Amelia Cristina. Le agradece y considera muy acertadas sus observaciones. De igual manera, Juan Camilo, desde Colombia, agradece al doctor Tarcisio y tiene dos preguntas. Vamos a ver si las veo más adelante porque ha entrado el mensaje de Idania Hernández, eh, quien considera muy interesante la conferencia. Siempre es aplicables las indicaciones. Ella lo saluda, doctor, desde el Parque Nacional Caguanes, en el norte del archipiélago cubano, en Jardines del Rey. Asimismo, bueno, Juan Camilo, ya aquí tengo la primera pregunta. ¿Por qué hablar de deforestación y conservación genera conflictos de intereses por todas las partes? Edison Alfredo, ¿está usted preparado? Le vamos a dar la palabra inmediatamente que se respondan las preguntas de Juan Camilo. Reitero, ¿por qué hablar de deforestación y conservación genera conflicto de intereses por todas partes? Bueno, por lo menos en el caso del Ecuador, y me imagino que en el caso de muchos otros países de la región, el tema de la deforestación es el principal problema ambiental.
por lo menos local, después del cambio climático, vamos a decirlo, ¿no? Pero es el principal problema ambiental. ¿Y por qué se deforesta? La pregunta que debemos hacernos es, ¿cuáles son las causas de la deforestación? La deforestación se da principalmente en un 90% para la producción de alimentos, ¿no es cierto? Ya sea por pequeños, medianos o grandes productores. Pero en general, la deforestación se da para primero poner vacas, después poner cultivos bueno, y para la alimentación. Eso por un lado. Por el otro lado, decíamos que tenemos un tercio de lo que lo que se compra en mercados y supermercados en el Ecuador se desperdicia, ¿no? Y por el otro lado, tenemos 20% de los niños ecuatorianos con desnutrición. Entonces, deforestación para producción de alimentos, desperdicio de alimentos y un problema gravísimo social que es desnutrición. ¿Se dan cuenta de cómo está esto relacionado? Ahora bien, ese es un lado de la ecuación. El otro lado de la ecuación es evidentemente que hay intereses de por medio, es decir, hay intereses también económicos muy grandes, ¿no? Y voy a poner los ejemplos, los commodities que tenemos en el Ecuador. Por ejemplo, la producción bananera, muchas veces está en manos de grandes bananeros, aunque hay una producción también de pequeños y medianos, pero también hay una producción muy grande. Por ejemplo, el tema de los manglares con las camaroneras, la producción de camarón, y toda la bronca que ha habido y toda la pelea y la discusión que ha habido, que ahora ya no se puede talar manglar, pero ahora las camaroneras están adentrándose en el territorio cada vez más sobre otros ecosistemas. Tenemos el cultivo de palma africana para el aceite de palma y de cómo esto ha afectado los bosques del norte, tanto en Esmeraldas como en Sucumbíos, en la Amazonía. Es decir, tenemos una serie de intereses también y también los intereses ganaderos, ¿no? Entonces, tenemos el tema de la deforestación y está relacionado no solo con los grandes, no solo con los pequeños locales, sino también con las grandes corporaciones. Y entonces lo que hay que buscar es un nuevo modelo de desarrollo que te permita entender cuáles son esas diferentes formas de producción, ordenar y mejorar, porque miren, incluso nosotros como en nuestra organización en WWF estamos trabajando con el sector bananero, mejorando sus técnicas de producción para que puedan producir más y mejor en el mismo espacio sin necesidad de abrir nuevas fronteras sobre el bosque, nuevas fronteras de agricultura. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Cultivando más, produciendo más y produciendo mejor. Y esa producción mejor lo que les lleva es a tener certificaciones ambientales, que a su vez les lleva a tener una buena venta en mercados europeos y norteamericanos que piden un producto ambientalmente más seguro. Y lo mismo estamos haciendo con los atuneros, la flota atunera ecuatoriana que es enorme, haciendo que los atuneros certifiquen haciendo bien las cosas. Y yo creo que por ahí va la cosa. Entonces, hay una relación entre deforestación, agricultura, intereses y también malas prácticas de producción. Perdón que me haya excedido Muy bien, doctor. en la Muchas respuesta. gracias. Edison Alfredo, tiene usted la palabra, por favor. Habilite su micrófono. Edison Alfredo. Sí, buenos días. Sí, Adelante, por favor. adelante. Qué gusto, doctor. Me he creado bastante con su exposición. Soy Edison Benítez, de Ministerio del Turismo ya de casi 30 años, aparte del Día Nacional, Día Nacionalista número 2. He sido testigo de lo que se ha visto cómo ha sido desmantelado el Estado. Recuerdo yo cuando nosotros hacíamos nuestra visita hace unos 20 años, cómo los señores guardaparques estaban dentro de contenedores para darles los sitios en condiciones precarias, y ahora pues por lo menos hay unas casetas, hay unos sitios de información donde están los guardaparques. De eso estoy muy contento. Sin embargo, yo quiero hacer una consulta a usted, doctor, que es el experto. ¿Por qué hubo digamos, divorcio, entre comillas, entre el Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio de Turismo al momento que se creó la famosa patente para ingresar a los parques nacionales? Le explico. En realidad, sí, los parques nacionales son de acceso para todos los ecuatorianos y para todos nuestros hermanos del mundo entero. Sin embargo, con una patente alquilada en la puerta de los parques, sencillamente se pierde el espíritu ese que entre todo el mundo y se paga más bien, se hace como una pequeña
magia de pagar a las personas que poseen o a las agencias que poseen una patente para entrar a un parque y no como lo hacíamos antes, que cada pasajero pues apoyaba con su dinero y además nos ayudaba de cierta manera a esta economía paupérrima que ha tenido siempre el Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio de Turismo. Entonces, ¿por qué no regresar a ese sistema donde el turista extranjero, recuerda usted, doctor, pagaba $10 por entrar a una maravilla de parques como el Cotopaxi o como el Cuyabeno? Entonces ahora con la famosa patente, únicamente entra la agencia que tiene patente y además esa patente esa agencia renta su patente a otra que no tenga y listo. Y de cierta manera se pierde recursos inclusive. ¿Y por qué no? Pues el ecuatoriano ahora que está también saliendo de la casa, saliendo a pasear, saliendo a conocer su país por el sistema que tenemos de comunicación hoy día, hacer ese aporte, o sea, mínimo, a visitar a nuestros parques, a nuestras reservas, unos $5 para la entrada, pero sabe el medio ambiente que tanto nos hace falta en este momento también estamos en casa. ¿Qué pasó con este tema de patentes y qué tan positivo y negativo viene a ser la patente para entrar a una reserva? Gracias, doctor. Gracias, Edison. Alfredo, en realidad usted está tocando un tema fundamental dentro de la gestión de las áreas protegidas, ¿no? Yo creo que es necesario un cambio radical en la gestión del sistema de áreas protegidas en el Ecuador. Por ejemplo, yo estoy de acuerdo con usted. Yo creo que es necesario volver a cobrar entrada. O sea, no tiene ningún sentido no cobrar entradas a las áreas protegidas del país. Se lo hizo en su momento para favorecer, digamos, la visita de la gente, sobre todo locales, a las áreas protegidas, y se logró que visite más gente las áreas protegidas. Pero yo no estoy hablando de cobrar decenas centenares de dólares. Yo estoy hablando de cobrar, digamos, para garantizar un mínimo de atención al turista que entra a las áreas protegidas. No puede ser posible que los guardaparques tengan que poner de su bolsillo el jabón o el papel higiénico para los baños cuando hay baños en las áreas protegidas. No puede ser posible, y eso lo hacen porque el Estado no tiene los recursos para dotar de esas cosas a las áreas protegidas. Entonces, yo estoy de acuerdo con usted, pero lo que hay que hacer es no solo cobrar las entradas a la gente, también hay que cobrar, por ejemplo, las antenas de telefonía móvil que están en todas las áreas protegidas del país. También hay que cobrar las vías de alta tensión de energía eléctrica que cruzan, por ejemplo, la reserva Cayambe-Coca. Eso debería estar pagando el Estado también al Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Deberían cobrarse también, obviamente, a las operadoras turísticas por sus operaciones, pero de manera además diferenciada. No es lo mismo cobrar en un área protegida de altísima visitación, no debería ser lo mismo que cobrar en un área protegida en donde el acceso es sumamente difícil. Es decir, hay ahí un tema que hay que manejar y hay un montón de estudios, Edison, que demuestran que se puede lograr la sostenibilidad financiera del Sistema Nacional de Áreas Protegidas con una serie de medidas como las que estamos manifestando aquí. Y sí, siempre ha habido una discusión permanente entre el Ministerio de Turismo y el Ministerio del Ambiente, pero es por una razón adicional, porque no tenemos claro el modelo de desarrollo turístico que queremos para este país. Por ahí hay gente que quiere poner hoteles tipo Cancún en el Parque Nacional Machalilla. Machalilla es un área muy hermosa de la costa ecuatoriana, de bosque seco y bosque húmedo y playa y mar, en donde lo interesante son las playas desiertas ahí, ¿no? Que ya hay muy pocas en el Ecuador. Pero no podemos empezar a pensar en un turismo de esas características. No podemos, y también hay ejemplos de turismo ambiental de alta gama. Usted conoce Mashpi, por ejemplo. Mashpi cuesta dormir ahí una noche $600, compañeros. $600, entre 400 y $600 cuesta por noche Mashpi. Mashpi es un lodge en medio de la selva
Y la gente paga, la gente que tiene plata obviamente, paga por ir a ver todas las especies de aves, de monos, de lo que tiene para mostrar Mashpi en un ambiente de ultralujo. Es decir, se puede hacer turismo de naturaleza también de alto nivel. El turismo de naturaleza no es solo con todas las disculpas de mochileros. Yo he sido mochilero en mi juventud, así es que sé de lo que hablo. Es decir, el tema es determinar cuál es el modelo de desarrollo turístico que queremos para este país. Esa es parte de la discusión. Gracias. Muchas gracias al doctor Tarciso. Bueno, acá en el chat del Zoom tenemos 26 mensajes, voy a tratar de leerlos. Ya estamos casi sobre el tiempo, pero bueno, María Roca, una conferencia magistral del doctor, de la que se puede sacar muchas pautas para seguir caminando hacia la sostenibilidad. Muchas gracias. Un placer asistir a este congreso, María Roca, ella de la Asociación Española de Educación Ambiental. Muchísimas gracias a nuestros colegas en el viejo continente, especialmente al doctor Federico, presidente de la Asociación Española de Educación Ambiental, una de las instituciones que otorga el aval académico a este evento. La segunda pregunta de Juan Camilo tenía que ver con medidas políticas y plan de intervención de desalojo de las comunidades en áreas de conservación. ¿Es la solución, doctor? Definitivamente no. Definitivamente no. Cuidado con encontrar esas soluciones facilistas, porque muchas veces las áreas protegidas han sido creadas sin consulta a las comunidades locales. Es más, la mayor parte de las áreas protegidas creadas en el Ecuador fueron hechas sin consulta a las comunidades locales. De pronto, el campesino, el indígena se levantó y un funcionario del Ministerio del Ambiente le dijo, oiga señor, desde mañana, desde hoy, usted está dentro de un área protegida. Y usted ya no puede hacer esto, ya no puede hacer esto, ya no puede hacer esto, ya no puede hacer esto. Coincide que la gente más pobre del país es la que vive dentro alrededor de áreas protegidas porque tienen restricciones tremendas de uso. Entonces ahí hay un problema de equidad social. Y cuidado, la solución sea expulsemos a la gente de las áreas protegidas. Esa no es la solución, es una violación clarísima de los derechos humanos y no podemos permitir eso. Lo que hay que hacer es lograr acuerdos con las comunidades locales para un uso sustentable de los recursos, apoyados en herramientas como la bioeconomía, para que la gente pueda utilizar de manera sostenible los recursos del área protegida para que salga de la pobreza y pueda también ser guardiana de los recursos en el área protegida o en los alrededores del área protegida. Yo creo que va por ahí la solución. Bueno, yo me voy a permitir, doctor, hacer la lectura de las preguntas y luego, si usted fuera tan amable, le puede ir respondiendo en el chat a las personas, porque caso contrario no vamos a alcanzar a responder todas las preguntas. ¿De acuerdo? De acuerdo. Entonces, Melissa Díaz considera muy buena la conferencia y pregunta, ¿cómo hace un país petrolero para trabajar con políticas ambientales sin afectar la economía, pero no deteriorando más el ambiente? En este caso, el lago de Maracaibo, en el estado de Zulia, Venezuela, es el ejemplo que le interesa a esta compañera, Melissa Díaz, de la Universidad Tecnológica Territorial de Zulia. Tenemos a Marwin Pincay. Sería importante que en cada plan de desarrollo y ordenamiento territorial exista un área protegida en lugares estratégicos para incrementar las áreas de conservación, pregunta ella. Yo a Marwin Pincay, como geógrafo que soy, le puedo decir que en los 6 años que llevo viviendo en Ecuador, mi experiencia es que los planes de desarrollo y ordenamiento territorial son un copia y pega. Me he encontrado planes de desarrollo y ordenamiento territorial de cantones y parroquias de la Amazonía con información de la región costa, por ejemplo. Guillermo, exquisita ponencia. Saludos desde la Universidad de El Salvador, en ese hermano país centroamericano. Hola, buen día. ¿Hay algún registro para la asistencia? Bueno, esta persona que no logro ver su nombre aquí en el chat, lo hemos reiterado, todas las personas deben en un único mensaje de chat, una sola vez, poner nombres y apellidos, dirección de correo electrónico, institución a la que representan y país desde el cual se comunican, y de esa manera registran la asistencia. Renato Merino, doctor Tarciso, un cordial saludo. El artículo 313 de la Constitución es un atentado a la biodiversidad del Ecuador, el de sectores estratégicos. ¿Por qué no se le elimina y nos evitamos la minería metálica que está matando las fuentes de agua en la Amazonía por empresas chinas? Es otra de las preguntas. Zenia Costa, desde Cuba.
Ella nos saluda desde el Centro de Investigaciones y Servicios Ambientales de Ecovida. María Avelina, muy buenos días, muy interesante y clara la exposición del doctor Granizo. Gracias y saludos desde la Universidad de La Matanza, en Buenos Aires, Argentina. Muchas gracias a nuestros colegas, un saludo cordial a nuestra coordinadora de la Red Iberoamericana de Medio Ambiente en ese país sudamericano, la señora Lorena Short, directora del Observatorio por Conflictos en Recursos Naturales. Edison, excelente intervención del doctor Tarciso. Saludos desde Loja, en Ecuador. María Avelina, en Ecuador, ¿hay participación ciudadana para la creación y el manejo de las áreas protegidas? Bueno, alguien acá que tampoco logro ver su nombre completo, tiene una pregunta. Tal vez pueda formularla personalmente si me da la oportunidad, pero bueno, es que su nombre no lo veo en el chat tampoco. Es alguien que se llama Selene, ¿puede ser? Soy Selene Jordanis. Adelante, por favor, la doctora Selene Milanés, docente de la Universidad de Oriente en Cuba y colaboradora en Colombia. No sé en este momento si está en Colombia o si está en Cuba. Selene, buenos días. Vale, muchísimas gracias. Primero que nada, quiero felicitar al doctor Tarcisio Granizo por su excelente conferencia de apertura de este evento. Dentro de todos los temas que el doctor trató, yo tengo me resultó muy curioso su planteamiento sobre los políticos necesitan información científica y no somos capaces de darle esa información científica. Yo estoy muy de acuerdo con ese planteamiento porque creo que a los que somos académicos de cierta forma nos ha tocado superar este reto. Yo quisiera saber si el doctor Tarcisio nos puede comentar de manera rápida, porque sabemos que estamos ya contra reloj, cómo en Ecuador se ha resuelto esta limitación. Nosotros, por ejemplo, desde la Universidad Oriente de Cuba, intentamos siempre que en nuestros programas académicos, sobre todo en formación de maestría en manejo integral de zonas costeras, siempre hayan 3 plazas mínimo para tomadores de decisiones, de manera tal que nosotros podamos hacerle llegar todos los resultados científicos actuales de este momento que estamos trabajando en temas de cambio climático, en temas de áreas protegidas, en temas de gestión de riesgo, pues que le llegue esa información y que también puedan investigar y haya una retroalimentación entre la toma de decisiones y la investigación. Ahora, ¿qué buenas prácticas tiene Ecuador sobre esto y cómo estas pueden ser replicadas en nuestros países? Es algo que me gustaría que de manera rápida el doctor me pueda o nos pueda compartir. Muchas gracias. Muchas gracias, Elena. Gracias por la pregunta. El problema es que no se ha logrado solventar eso en el Ecuador. Ha habido algunos intentos. A ver, uno de los más interesantes es la creación de lo que se llama el Instituto de Altos Estudios Nacionales, que es como la universidad de la función pública. Todos los funcionarios públicos que quieren ascender en el escalafón pueden ir al IAEN, que se llama el Instituto de Altos Estudios Nacionales, y seguir un curso para actualizar conocimientos, etcétera. Durante mucho tiempo funcionó más o menos bien. El problema, Selene, es que el tema ambiental en este instituto no era muy fuerte. Es decir, digamos, servía para temas administrativos, para temas legales, servía para temas de recursos humanos, etcétera, etcétera. Pero en los temas ambientales era bastante flojo. Y cuando se le dio un poco más de impulso al tema ambiental, contrataron profesores, profesoras que tenían más visión del tema ambiental, empezó esta debacle del Estado, del desmantelamiento del Estado que también le afectó al IAEN. Ahora no sé cómo estará, pero entiendo que es la única, digamos, puerta que tiene el funcionario público en el Ecuador para poder actualizar conocimientos. La otra posibilidad, y que cada vez se ha visto un poco más frecuentemente, es que en la Asamblea Nacional, que es nuestro Congreso, ¿no es cierto? La Asamblea Nacional tiene comisiones, la Comisión de Medio Ambiente, la Comisión de Seguridad de Soberanía Alimentaria, varias comisiones. Estas comisiones muchas veces cuando están en el proceso de elaboración de una ley, invitan a técnicos, invitan a científicos a que den charlas sobre el tema que se está discutiendo. Y eso es bueno. Eso ha permitido también que los asambleístas, que muchas veces no tienen, digamos, el conocimiento, no tienen todos el conocimiento sobre ciertos temas, porque no se puede saber de todo, ¿no es cierto? Yo creo que ha sido una buena práctica de las comisiones parlamentarias el poder invitar a los especialistas. El problema es que les invitan y les dejan hablar 30 minutos. Entonces, los científicos
tienen que aprender el famoso esta estrategia que es, los gringos le llaman de una forma, pero es, supongamos que usted entra a un ascensor y se encuentra con el gerente al cual le quiere hacer llegar su propuesta. Y tiene 15 pisos para convencerle al gerente de su propuesta. Es decir, tiene 30 segundos para decirle, esta es mi propuesta y quiero hablar con usted. Eso es más o menos lo que les toca a los científicos que van a las audiencias de las comisiones de la asamblea para poder convencer, mostrar resultados a los asambleístas que les den cierto nivel de convencimiento y cierta información. Cuando los asambleístas se interesan por un tema, le piden más información. Y entonces ahí es la oportunidad, ¿no? De darle una información que sea digerible. Porque el otro problema que tenemos los científicos, y aunque yo hace mucho tiempo no hago ciencia, pero vengo del mundo científico, es que hablamos en difícil. Entonces, no hablamos del lenguaje de los políticos. Entonces, nos toca hacer un ejercicio de traducción del lenguaje técnico, del lenguaje científico, al lenguaje que habla el político. Y eso no es fácil. No todo el mundo lo puede hacer, no todo el mundo es hábil en eso. Si hay algo que yo diría que los científicos tenemos que aprender, es a traducir nuestros papers en cuestiones concretas y en números económicos sobre todo. Agradecemos una vez más al doctor